Hola a todos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Contratapas Podcast. Mi nombre es Yamit Zuluaga y como en todas las oportunidades me acompaña Florencia Puddington. Hola Flor, bienvenida al 2022. Este es nuestro primer programa. ¡Yay! Nuestro primer programa del año. Ya llevamos 3 años Bien. leyendo libros. 3 o Muy 4. bien. Yo vi que 2018, era la cuarta temporada. 2020. Puede ser el cuarto. Capaz yo me salté el año del COVID también con el podcast. Bueno, empezamos con un ciclo muy interesante. Vamos a hablar de libros que tienen que ver con la niñez, sí, que es siempre un tema en la literatura muy recurrente por muchísimas razones, empezando porque los escritores cuando comienzan siempre se recomienda que tomen material de la niñez para escribir, ¿no? Es un detonador muy importante en talleres de escritura. Muchos autores reconocidos o no tienen un librito iniciático sobre la niñez, sobre su madre, sobre su entorno de crecimiento, y pensamos que para iniciar este año era una buena idea, y tenemos en el primer programa a una invitadísima muy especial que se llama Brenda Algocino, que ella administra la cuenta de Instagram Dime qué lees, pero pues mejor que nos cuente ella. Brenda, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, bienvenidísima a Contratapas, y cuéntanos un poco tu recorrido. También ella eligió el libro, así que ya vamos por preguntas por partes. Primero cuéntanos un poco sobre ti, sobre tu cuenta, sobre tus actividades literarias, y después nos contarás cómo llegaste a esta maravilla de Klaus y Lucas que vamos a leer hoy. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar acá. Bueno, mi nombre es Brenda, yo administro la cuenta Dime qué lees, donde comparto contenido sobre libros desde hace ya más de 5 años, y estudio letras en la UBA, y en realidad abrí esa cuenta un poco de casualidad en su momento, buscando personas a las cuales le gusten los libros para poder hablar de libros y encontrar esos lectores y lectoras que de hecho me recomienden libros a mí también, porque me gustaba mucho leer, pero no tenía mucha idea qué leer, qué podía. Iba a la feria del libro y decía, bueno, ¿qué puedo leer? O qué autores o autoras, qué clásicos son imprescindibles. Bueno, y con esa idea y con esa búsqueda surgió Dime qué lees, que sigue hasta hoy. En el camino conocí un montón de editoriales, un montón de lecturas, un montón de lectores, así que contentísima con todo lo que se va generando con las redes. Y llegué a Klaus y Lucas porque trabajo mucho con la distribuidora Walduter, que en su momento, en el 2019, decidieron, junto a la editorial Libros del Asteroide, reimprimir un libro que acá no se conseguía desde hacía años. En las librerías estaba agotadísimo, no había manera de conseguirlo, que es la trilogía de Agatha Christoph, Klaus y Lucas, que se compone de estas 3 novelas de las cuales vamos a hablar hoy. Y cuando surgieron, en ese momento que surgieron las novedades, los chicos de la distribuidora me dijeron, este libro lo tenés que leer, tipo obligación, cuando surgen las novedades, que yo chusmeo un poco qué es lo que sale. No, este te va a encantar, así que me acuerdo que lo leí. Incluso lo presenté en Dime qué lees antes de que llegue a librerías, porque había salido de imprenta, fue una de las primeras impresiones en Argentina, y confié mucho en ese criterio de esa editorial y de esa distribuidora que en su momento me lo recomendaron así como con los ojos cerrados. Yo no lo conocía, no tenía idea quién era Agatha Christoph, y cuando lo leí dije, quiero leer todo de esta autora. Así que así surgió un poco mi amor por Agatha Christoph, y cuando surgió la idea de la niñez, se me vino a la cabeza Klaus y Lucas, se los comenté a ustedes, y bueno, contentísima de que hoy hablemos de este libro. Sí, además, antes de comenzar entrándole al libro, eso que dices es como re importante. No sé si hace unos años hay como toda una disposición de literatura de otros países, unas traducciones hermosas. Yo me acuerdo, bueno, La Bestia Equilátera tiene siempre libros traducidos, pero de libros que fueron publicados en los 20s, en los 30s, que son realmente tesoros, que uno dice qué bien que se rescate, y en español. Y pasa con Klaus y Lucas, que son en realidad 3 novelas independientes, y acá se decidió hacer solo un tomo, porque estuve buscando, y en otros países con otros idiomas sí que se publican independientes, ¿no? de manera independiente. Entonces eso también es un logro, ¿no? Como convertir una trilogía en un solo tomo, que también es más desafiante para el lector, ¿no? Porque se triplican las páginas, los costos también se elevan, ¿no? Hay toda una cuestión de decisión editorial con este libro, pero bueno, una maravilla. Entonces sí, yo creo que empezamos con primeras impresiones y nos vamos metiendo al libro, ¿sí? O hablamos de un poco del autor, ¿cómo prefieres? No, por ahí podemos empezar diciendo que es un libro desafiante, es un libro que
arranca de cierta manera y que uno se va sorprendiendo y no deja de sorprenderse hasta el final. Y que sí es cierto que la autora mencionó esto de que decías vos justo antes cuando hablábamos de las infancias y de cómo las infancias impactan en la vida de los escritores, porque ella en distintas entrevistas mencionó que las historias que se narran a través de estos dos personajes, Klaus y Lucas, que son dos mellizos o gemelos. Sí, son gemelos, son idénticos. Bueno, son gemelos. Estos hermanos que ella reflejó ahí todas sus vivencias de la Segunda Guerra Mundial. Es una autora húngara además. Así que, bueno, ahí ya tenemos una primer relación. Lo interesante es que tampoco construyó una biografía personal, sino que hizo una ficción a partir de historias y de experiencias que si no vivió ella, conoció a partir de su entorno también y bueno, y de la crueldad de la guerra. Bueno, a mí me encanta cuando los autores además hacen ficción y no se quedan nada más en el relato biográfico, ¿no? Eso me parece muy interesante. Y bueno, obviamente igual eso es una semilla porque esta obra es como mucho más inmensa, ¿no? Que eso. No, yo quería decir esto de presentar las tres novelas, ¿no? Que creo que rescato lo que decían ustedes, que fue una gran decisión editorial acá en Argentina, que las tres estén en un mismo volumen, porque eso hace que las podamos leer las tres juntas, las tres al hilo. Creo que la experiencia lectora sería diferente si arrancamos una novela, la dejamos, vamos a leer otra cosa, y después leemos la segunda novela y después leemos la tercera. Las leemos como un libro completo, y nada, quería mencionarlas. La primera se llama El Gran Cuaderno, la segunda se llama La Prueba, y la tercera se llama La Tercera Mentira, que fueron publicadas en diferentes años. Entonces nosotros y nosotras desde esta época más contemporánea la podemos leer de corrido, porque en realidad en el momento que fueron publicadas tenían como algún tiempo en el medio. Y eso me parece que está bueno, porque es un libro de casi 500 páginas, que no sé ustedes, yo les quiero preguntar en cuánto tiempo lo leyeron, si los atrapó o si fue como una lectura más pausada. Bueno, ahí hay un punto interesante y es que las novelas, si bien hacen parte de una sola historia, sí que tienen muchísimas diferencias cada una, ¿no? Yo el primero me lo devoré, pero yo creo que en una noche que me senté y lo leí. También el segundo, el tercero me costó más porque ya era como la articulación narrativa se complicaba, ¿no? Había como una cuestión de la enunciación que era más desafiante, a la que tenía uno que prestar mucha atención para no perderse. Entonces creo que la respuesta sería hasta el segundo fue una cosa muy veloz y el tercero fue como le sacamos tiempo, ojalá en la mañana para poder no perderme tanto. Y así, esa fue mi experiencia, pero me encantó al final después articular todo el asunto, ¿no? Y poder pensar desde diferentes focos la historia. Claro, a mí me pasó algo parecido. La tercera parte sí, es cierto, resulta un poco más desafiante, pero yo creo que la complejidad no la encontré tanto en la estructura narrativa, sino en establecer vínculos con lo que ya se había contado, ¿no? Porque ahí es donde viene verdaderamente como el pliegue de la historia, ¿no? Y se da vuelta como la moneda. Y bueno, entonces como está esa articulación con las historias o con los fragmentos anteriores, me parece que eso complejizaba un poco la trama, porque estabas todo el tiempo pensando, espera, ¿qué había contado de esto en la parte anterior? Sí. Y creo que también, como pasa eso, que te agarra medio una voracidad en las primeras dos partes de avanzar tan rápido que por ahí es necesaria una segunda lectura para retener más ciertos datos, ciertos personajes, ¿no? Como estar más pendiente de ciertas acciones y poder enlazar bien con esa última parte en donde hay como una relectura completamente distinta de todo lo anterior, ¿no? Que creo que es el gran juego que propone esta autora en este libro, ¿no? O sea, armar una historia en la que nunca estás seguro de que lo que está diciendo es lo que está pasando, ¿no? O sí. Poner un poco en duda qué es ficción y qué es realidad, o directamente qué es la realidad. Yo creo que vamos por partes. Si quieres, sí. Podemos invitar a Brenda que nos lea el inicio de Klaus y Lucas, así un poco nos acercamos al tono, a los personajes y ya entramos en la trama. Así que esto es Klaus y Lucas de Arota Christoph, aquí en Contratapas Podcast. La llegada a casa de la abuela. Venimos de la gran ciudad. Hemos viajado toda la noche. Nuestra madre tiene los ojos rojos. Lleva una caja de cartón grande y nosotros dos una maleta pequeña, cada uno con su ropa.
además del diccionario grande de nuestro padre, que nos vamos pasando cuando tenemos los brazos cansados. Andamos mucho rato. La casa de la abuela está lejos de la estación, en la otra punta del pueblo. Aquí no hay tranvía, ni autobús, ni coches. Solo circulan algunos camiones militares. Apenas hay transeúntes. El pueblo está silencioso. Se oye el ruido de nuestros pasos. Caminamos sin hablar. Nuestra madre en medio, entre nosotros dos. Ante la puerta del jardín de la abuela, nuestra madre dice: «Esperadme aquí». Esperamos un poco y después entramos en el jardín. Rodeamos la casa, nos agachamos debajo de una ventana de la que vienen las voces. La voz de nuestra madre dice: «Ya no tenemos nada que comer en casa, ni pan, ni carne, ni verduras, ni leche, nada. No puedo alimentarlos». Otra voz dice: «Y entonces te has acordado de mí. Durante 10 años no te has acordado, no has venido ni has escrito». Nuestra madre dice: «Sabe muy bien por qué. Yo quería a mi padre». La otra voz dice: «Sí, y ahora te acuerdas de que también tienes una madre. Llegas y me pides que te ayude». Nuestra madre dice: «No le pido nada para mí. Solo me gustaría que mis hijos sobreviviesen a esta guerra. Bombardean la ciudad día y noche y ya no hay nada que comer. Evacúan a los niños al campo, a casa de parientes o de extraños, a cualquier sitio». Bueno, y así arranca con esta madre que deja a los gemelos, Klaus y Lucas, en la casa de su abuela, a la que le dicen la bruja en el pueblo, lo cual me parece un gran dato porque es una abuela bastante terrible, ¿no? Sí. Creo que coincido con lo que comentaban ustedes, que la primera novela se lee muy rápido, porque tiene estas frases cortas, estos diálogos como contundentes, y son capítulos también muy cortitos. Entonces eso hace que el ritmo de la lectura, o sea, la primera te la devorás, y después es como que en la segunda y en la tercera tenés que empezar a pensar un poco más. Y quería aportar un dato, que Agota Christoph tuvo que exiliarse también cuando invadieron su país. Ella es de Hungría, también se tuvo que separar de su papá, de sus hermanos, o sea, hay algunos datos biográficos. Una lectura que complementa muchísimo Klaus y Lucas es La analfabeta, que es como sus ensayos autobiográficos, que ahí empezás a trazar relaciones entre lo que cuentan Klaus y Lucas y lo que le pasó a ella en la vida. Y ella aprendió, se exilia a Suiza con su marido y su hija, cruza la frontera escapando, solo con un diccionario, que es muy importante también en la historia de Klaus y Lucas, de estos hermanos que aprenden otro idioma con un diccionario, y aprende a hablar francés con la ayuda de ese diccionario. Entonces, la primera novela es como su francés más elemental, son como esas frases, o sea, nosotros leemos una traducción, pero ella escribe toda su obra en francés, y creo que en Klaus y Lucas vas viendo cómo una persona aprende a escribir en otro idioma, porque si comparás la gramática de la tercera novela con la primera, es mucho más compleja el uso de los verbos, el uso de los tiempos, los diálogos, que la primera, que es como cuando empezás a hablar un idioma, o empezás a escribir en un idioma, que haces oración, punto, oración, punto. Creo que eso se refleja mucho en la trilogía en general. Sí, además yo quería agregar a este asunto, y es que también se propone como una herramienta estilística, ¿no? Como los chicos empiezan a escribir y a leer, como tú dices, con el diccionario, pero también se proponen a hacerlo de manera lo más seco posible para no tener subjetividades en la escritura, ¿no? Para contar lo que ven y lo que oyen. Hay un fragmento muy lindo que dice: «Está prohibido escribir el pueblo es bonito, porque el pueblo puede ser bonito para nosotros y feo para otras personas. O escribiremos, comemos muchas nueces y no nos gustan las nueces». Y esta idea de que la dificultad de la escritora para armar este libro por su limitación lingüística lo use como una reformulación para hacer estilo, o sea, ella quiere escribir sin arandelas, sin figuras literarias, porque ya también se complicaría la construcción lingüística. Me parece muy brillante, ¿no? Tomar como una deficiencia del autor y hacerlo como una cualidad que resulta maravillosa en el libro, porque todo es como una sucesión de hechos, como tú decías, es seco, es duro, te recuerda a cierto tipo de literaturas, ¿no? Creo que también en el mundo celular era así, ¿no? Frase tras frase, hecho tras hecho, poca opción de sentimientos, de emociones, de apreciaciones como que pueden sobrar, pero que también hacen a lo lírico. Entonces es un libro que
no sé, como más seco estaría. Sí, a mí me gusta también pensarlo en relación a dos niños que están atravesando una infancia muy especial, ¿no? Entonces, ellos están construyendo también, se están construyendo como individuos y están construyendo una moral muy particular y muy, o sea, por un momento decís, ¿estos niños son superdotados? ¿O qué les pasa, no? Bueno, hay muchas interpretaciones que se pueden hacer de eso, pero una de las cuestiones es que ellos están decidiendo de qué manera intervenir en la vida de otros o mismo cómo la vida de los otros va a intervenir en la propia, y todas esas decisiones también se expresan en esa prosa. También hay que hacer un paréntesis de que una cosa que, bueno, vos mencionaste antes los títulos de los distintos libros, y me parece muy copado que en esta obra los títulos de los libros tengan tanto impacto en lo que se narra. Porque este primer libro se llama El Gran Cuaderno, nosotros nos enteramos enseguida que los chicos empiezan a narrar, bueno, vos leíste ese fragmentito en el que también lo menciona, ¿no? Ellos tienen un cuaderno y van escribiendo sus experiencias día por día, y todo lo que van atravesando, bueno, toda esa experiencia de vida con la abuela la van narrando ahí. Nosotros no sabemos si estamos leyendo el cuaderno ese, ¿no? O sea, si toda esta prosa de la primera novela, ¿es ese cuaderno o es una segunda, o sea, una narración sí, paralela? Porque es como en diario, ¿no? Está escrito en diario. Está escrito así como encima en un nosotros, que eso también es súper interesante y muy particular, porque no hay, la verdad, muchos casos. Yo nunca leí nada. No. Yo no recuerdo. En la segunda no del plural recuerdo tampoco. Otro libro escrito con este tipo de narrador en plural. Y es como una simbiosis ellos dos, ¿no? En esta primera parte. Bueno, es que justamente ellos no se separan, son como una unidad todo el tiempo. Uno no sabe, uno no podría diferenciar qué hace Lucas que no hará Klaus, o qué detalle tiene Klaus que lo diferencia, no. Y está bien porque algo lindo que tiene que ver con la trama es que ellos llegan a este ambiente súper hostil. La madre los tira donde la abuela, que se llama la bruja, ella les dice a ellos hijos de perra, o sea, claramente es una cosa muy dura. Los hace trabajar, sí, los hacen. Y aparte ellos venían bañados con las uñas cortadas, con el pelo, y de repente la abuela en 2 o 3 meses ya no los baña, no hay baño ni siquiera, no hay agua, tienen siempre las mismas ropas, ¿no? Es como que uno va como también sintiendo esos olores, ¿no? Esos cuerpos como que van como abandonándose por esta abuela que de repente ellos venían de toda, creo que tenían 4 o 5 años, una cosa así, o un poquito más grandes. Sí, y de repente, bueno. Y hay como 2 líneas narrativas que a mí me gusta comparar, que es lo físico con lo intelectual de los personajes, porque por un lado viene este deterioro que tú dices, no se bañan, nadie les corta el pelo, no pasa nada con ellos y físicamente se van degradando, pero intelectualmente se van construyendo, ¿no? Es como que ellos mismos deciden autoformarse, pero para la vida. Entonces empiezan a hacer ejercicios brutales, como uno le pega al otro para que el cuerpo se vuelva más resistente, entre ellos se insultan para que el insulto deje de tener sentido en un punto y poder aguantar el trato de los demás. No, hay como una cuestión como de inteligencia, como tú decías, como muy avanzada para esa edad, pero entre ellos la sabe manejar muy bien. Y el relato es duro, cuando ella dice, ¿no? Se cagan de hambre, entonces duran 2 días, un día sin comer porque están en el ejercicio de ayuno. No dice, pero es un niño de 6 años, ¿no? Pero es que nadie les dice nada, es como también están librados a su suerte y ellos lo aprovechan para autoeducarse, claro, para algo parecido. Y de hacerlo de un modo muy particular, ¿no? Por esto de construir una moral muy personal, que también es cierto que en la infancia todo es relativo, ¿no? O sea, no a este nivel, por supuesto, pero quiero decir, cuestiones, valores o cuestiones abstractas como podrían ser la vida, la muerte, Dios, bueno, son figuras que en la infancia no se terminan de construir, son como entidades medio que no terminas de entender. La idea de la infancia que propone el libro, creo que ese es el tema por el cual elegimos Klaus y Lucas, porque por un lado, primero pensar sobre la infancia en la guerra, que muchas veces se borra la infancia durante un contexto de guerra. Agota Christoph acá no nos dice qué guerra está transitando, no nos dice el país, es un pueblo de frontera, la casa de la abuela es la última casa, y después ya viene la frontera custodiada por los oficiales en un momento donde el país se cierra y nadie puede salir ni nadie puede entrar, pero bueno, ella misma ha vivido la guerra, entonces también como muchas veces la guerra implica separarte de tu mamá, separarte de tu papá, separarte de tus hermanos y no saber cuándo los volvés a ver. Y ella de grande después dice, bueno, al final no los volví a ver nunca más.
con lo que eso implica. Y también creo en la maldad de estos gemelos, porque son muy, muy malos, al extremo, con la licencia que te permite la literatura. Creo que también muestra una cara de la infancia que no está a veces muy retratada en las historias, o que sobre la infancia se tiene como estas ideas como, ay, bueno, la inocencia, ¿no? Los niños son inocentes, o como que no tienen malos deseos, y en realidad en la infancia conviven las dos cosas. Silvina Ocampo tiene muchos cuentos sobre niños o niñas así como con ciertos deseos de hacer el mal, porque también eso forma parte de la infancia, no es que porque sean chiquitos no tienen, ¿no? Ciertas tendencias, bueno, acá como Flor decía esto de la moral que ellos mismos van construyendo, y son como individuos donde tienen sus propias reglas, e incluso llegan a hacer actos que, bueno, están presos en un momento porque la policía sabe que fueron ellos quienes hicieron daño a una persona y lo niegan. Bueno, es como esto, como poner cuestiones que muchas veces están vinculadas a la adultez en la literatura en dos niños, porque son muy, pero muy pequeños. Y eso a mí me pareció súper interesante. Sí, y aparte navegan el contexto de una manera como muy magistral, ¿no? Porque también hay que hablar que todo el ambiente y todo el pueblo, hay pobreza, hay miseria, y eso es como un grado también de humanidad que se puede reflexionar desde la historia. La vecina, que le dicen cara de liebre, que vive con la madre, aguantan hambre, y eso que decían de la moral de ellos es curioso, porque en un punto uno entiende que tienen un cierto criterio para decidir cuándo aplicar la maldad. En este caso se ve muy bien, porque cara de liebre, bueno, la vecina en unos puntos iba a mendigar a la casa del cura, y el cura abusaba de ella sexualmente. Entonces ellos van a donde el cura y lo amenazan para que les dé la manutención exacta para que vivan, o sea, no los sobornan más allá de lo necesario. Una vez termina el invierno, separa ¿no? como el soborno, porque ya cara de liebre puede trabajar y puede sembrar en su huerta. Hay cierto límite, no es la maldad por la maldad, sino la maldad como en este juego social de sobrevive el más fuerte, el más inteligente, el que tiene más habilidades, y eso se maneja muy bien, porque uno no los odia. O sea, los niños no son odiables, o sea, hacen cosas tremendamente malas, pero en un punto uno llega a un punto medio en el que uno los entiende, medio los quiere, medio... Hay como una noción de justicia en el fondo, en las decisiones que ellos toman, aun cuando sea un poco rebuscada en algunos casos, ¿no? Pero sí, no está fundamentada. Y a mí lo que me parece también más interesante, no me acuerdo la verdad si lo dice en la primera novela o en la segunda, pero cuando se vuelve sobre el cuaderno, el gran cuaderno, también en un momento se dice que es un texto que ellos revisaron, editaron, cambiaron, y digamos que esa escritura fue cambiando mientras ellos crecían también. Entonces, si volvemos a pensar, ¿qué estoy leyendo? El primer texto es el gran cuaderno. Si leímos el gran cuaderno, tampoco sabemos si leímos la versión infantil de ellos o una mirada adulta sobre lo que ellos hacían cuando eran grandes. O sea, ahí empezamos en la locura de Agota, que es interminable. Sí, ¿no? O la locura de uno de los dos gemelos, que en realidad no sería gemelo, también es otra interpretación. Me hizo acordar mucho el efecto de lectura a la película El efecto mariposa, donde continuamente se abren universos paralelos. Entonces yo decía, bueno, una interpretación puede ser que los gemelos hayan existido y hayan vivido con su abuela, y después, bueno, tenemos que decir que al final de la primera novela se separan, ¿no? Uno logra cruzar la frontera y el otro se queda. Y yo no sé si a ustedes les pasó, esto lo quiero compartir como efecto también de lectura, que claro, venimos tan mimetizados con ese narrador en plural, que están los dos juntos, que cuando queda uno solo, queda la narración a cargo de Lucas, te falta una parte. Es como que sentís, o al menos a mí me pasó eso cuando lo leí, sentís como la soledad de ese gemelo que quedó solo supuestamente, porque le falta el otro que, bueno, lo va a esperar, y la segunda novela es la que narra todo lo que le acontece a Lucas, que se queda en ese pueblo y va conociendo otras personas, y bueno, después se muda a la casa de la abuela, etc. Pero yo siento que me falta Klaus en la narración, ¿no? Porque del plural pasar al singular, ya la segunda y la tercera ya están narradas en singular, me parece buenísimo ese cambio en cómo está narrado y cómo lo transmite al lector, porque sentís la misma soledad que siente el personaje, porque te está faltando también el otro narrador. Como que sí, estás toda la novela tal cual, desesperado, esperando, bueno, ahora va a volver, va a aparecer, y no aparece en el segundo tomo, y es terrible, como lector realmente te... Aparte del segundo tomo, da un salto temporal
abismal. O sea, la separación en el primer libro uno dice, está bien, se separan, pero pronto va a suceder el reencuentro. Y entonces, A volver. claro, y en la segunda parte, en la prueba, tenemos a un Lucas como a un joven adulto, ¿no? Es un chabón de 15 años que mantiene toda una casa andando, que mantiene un huerto, que hace un montón de, bueno, no un montón de pero es independiente, se resuelve, tiene como relaciones adultas con Jacob, el que le vende las verduras, lo conoce con la bibliotecaria, y uno se queda como en esa personalidad de un tipo formado durante todo el tramo, que es desde los 15 años hasta los 30 y muchos o 30 y pocos, ya ¿no? es un Es adulto un poco mayor. surrealista, sí, es un poco surrealista también lo que le pasa, porque aparece una chica en el río, después que tiene un bebé que nace con malformaciones, entonces la gran historia después es, yo creo que la novela juega mucho con la verdad y la mentira, porque de hecho, desde el Gran Cuaderno, La Prueba y La Tercera Mentira, ya te están poniendo en los títulos, o sea, ¿qué es verdad? ¿Qué te voy a probar que es verdad para que vos te lo creas y en realidad va a ser mentira? Entonces, esto que le pasa a Lucas en la segunda novela, al final vos decís, pero ¿le puede pasar todo esto a una persona? O sea, como que aparecen personajes muy extraños, ¿no? Como que de repente se muda y le compra la casa y el otro que se va también, no sé, asesina a la hermana, ¿no? Como cosas que vos decís, no puedes pasar todo esto en la vida de una persona. Bueno, sí. Y al final también bastante trágico. Entonces después creo que con la tercera novela te empezás a preguntar, bueno, todo esto que leí hasta ahora, ¿qué pasó? No, y además, claro, y con ese título que es tan, o sea, La Tercera Mentira se llama la última parte. Y justamente va a contar la historia de Klaus. ¿Es Klaus? ¿Es Lucas? Yo pensé que era Klaus después de haber pasado la frontera, porque si uno tuvo la segunda parte siguiendo a Lucas, pues nos falta la versión, lo que tú decías, completar la otra mitad de la soledad, a ver qué le pasó al otro, pero no pasa. Pero antes yo quería hacer una acotación, y es que es una de las diferencias muy grandes que se pasa de la primera parte a la segunda parte, que en la que se entiende que son novelas independientes. Primero el narrador, pasamos de un nosotros a una tercera persona, ¿no? A un narrador como que sigue a Lucas, pero lo narra en tercera persona. Y también empieza como a romperse el contrato de verosimilitud, porque Lucas está andando por el pueblo, pero nadie se pregunta por Klaus. O sea, a nadie le importa, nadie sabe. O sea, entonces uno dice, ¿Klaus existe? Cuando ya en el primer libro nos lo vendieron como una cuestión como un dúo, claro, y que además un pueblo pequeño en el que todo el mundo los conocía a los dos. Sí, que tú me preguntabas cuando estábamos por la mitad, pero nadie habla del otro. Nadie se acuerda, ¿no? Eran dos para todos. El de la librería, o sea, ellos iban siempre a la librería a comprar cuadernos para escribir este gran cuaderno, y el de la librería dice, sí, lo conozco desde chiquito, y ahí es donde te falta también el plural, pero si él iba con el hermano, decís, bueno, eso me parece genial, como... Es raro, porque uno se siente como inestable, entonces, y hacían muchas otras actividades, cantaban en los bares, o sea, de pasar de 2 a 1, es curioso, o el cura, antes iban los 2, ahora va 1, ¿no? Entonces uno dice, ya acá me estás vendiendo como, ¿no? Otra historia, como otro contrato de lectura estamos armando, y eso me parece curioso porque para un solo tomo es como que hay mucha fractura, ¿no? En ese tránsito del primero al segundo, me parece. Sí, sí, totalmente. Bueno, ¿y cuál es la prueba, según Lucas? Es el cuaderno. La prueba de que el hermano existió es justamente, o sea, por eso creo que los títulos son geniales, porque es el gran cuaderno de la primera novela, y la prueba de la segunda novela es que él guarda ese cuaderno, esos cuadernos en realidad son varios tomos que están editados, que están corregidos, se los da a leer a uno de los personajes, entonces esa es como su garantía de verdad, su garantía de que Klaus realmente existió y realmente cruzó la frontera, pero vos ahí empezás a sospechar porque nadie en el pueblo, en la ciudad, lo menciona, lo recuerda, entonces, ¿dónde existía Klaus? ¿No? ¿Dónde estaba en realidad? Y la prueba además son lo que está bueno de los títulos es que son muy ambiguos también, permiten como varias interpretaciones. También la prueba puede ser precisamente esa separación, la posibilidad de seguir existiendo sin el binomio, sin ese segunda, digamos, porque prácticamente hacían todos juntos. Y en esa narración, en esa segunda narración, Lucas sufre mucho la pérdida del hermano. Está como deprimido al principio. Está ahí como que no hace nada, deja morir las plantaciones. Hay toda una cuestión ahí. Está como en duelo. Está como en duelo, sí. Como que, y sabiendo que va a haber un reencuentro en algún momento, bueno, están experimentando la posibilidad de vivir
por separado. Entonces ahí decís, bueno, entonces está bien, Pero siguen siendo dos. ¿se separó de Klaus o se separó de su neurosis o se separó de su infancia? ¿No? ¿A qué fue lo que renunció? Porque es lo que uno se empieza a cuestionar. Exacto. Y para la segunda parte yo sí quiero ahondar un poco en los personajes porque ya es una mirada más adulta que nos plantea cuestiones muy heavy, ¿no? Que son cuestiones humanas. Tenemos para empezar a Yasmín, que es el personaje que llega a su casa, Yasmín, con un bebé que tiene una malformación, pero ya la historia de Yasmín nos empieza como a parecer dramática, ¿no? Es una mina que vivía en su casa con su madre y su padre. Cuando la madre se iba a trabajar, ella tenía relaciones con su padre, entonces la madre se pone celosa y la echa de la casa. Hay como toda una muestra, como toda una gama de relaciones sociales, de relaciones humanas y de experiencias personales muy trágicas. Peter, que es como el secretario del partido, que es como una persona con poder, es un homosexual escondido también, que no le gusta mucho su posición, pero entabla con Lucas cierta amistad muy profunda. El cura también, ¿no? Es como que todos los personajes tienen tremenda tragedia. También Clara, la mina con la que este se enamora, que es como un amor medio paralelo, raro, también una señora más grande, una chica más grande. Aparte, ¿por qué se enamora de ella? No se sabe, porque en un punto se encuentran y el tipo anda obsesionado. O sea, al principio es como el amante. Sí, y él tiene 15 años, o sea, es muy joven, sí. Como vos decías hace un ratito, como son vivencias de adulto, pero en un joven de 15 años. Clara, de hecho, le dice en un momento, o sea, podría ser mi hijo porque ella tiene 30 y pico, y todos los personajes están marcados por la pérdida, que ahí también vuelve la cuestión de la guerra. La guerra ya terminó, sí. El país fue ocupado, y viven con las restricciones, o sea, los libros se queman, ¿no? Hay muchas cuestiones muy reales en las 3 novelas, porque bueno, sí, la guerra terminó, pero fueron los vencidos, entonces eso implica vivir bajo un régimen contra el cual no se puede protestar, y contra, bueno, Clara le han matado al marido, y después de años le dicen, al final era inocente, 1000 disculpas, sí. y bueno, y el marido ya está muerto, y así con un montón de personajes que están marcados por esa pérdida. Entonces, a mí eso me parece recopado porque hay como, digamos, como la historia personal, o sea, la trama narrativa, que es la vida de estos dos gemelos o de uno de ellos, es tan inestable, ¿no? Y uno no puede realmente agarrarse de nada porque todo el tiempo estás pensando que lo que pensaste hasta ahora al final no es. Me parece que como que la novela te dispara hacia el afuera, que es justamente el espacio de estabilidad, o sea, tristemente, ¿no? Porque lo que vemos es que hubo una guerra, después hay una ocupación y después para el tercer libro llega al país libre, digamos, pues como una cierta vuelta de democracia, pero en todos los casos, aun cuando hay esas transformaciones simbólicas, vemos un entorno hostil, un entorno que angustia, ¿no? Mucha soledad de todos los personajes, mucho desapego emocional, o sea, es como que el afuera se mantiene estable. Mientras que el adentro no sabemos qué es real, qué es mentira, está todo el tiempo reconstruyéndose la historia y volviendo a empezar, el afuera es como al revés, se mantiene siempre igual. La misma miseria, digamos. Sí, el pueblo sí. sigue siendo sumido como en la guerra. Como si el mensaje fuera ese, ¿no? Como sí. Que un poco... Pero Lucas empieza a variar mucho en la segunda claro. parte, porque por ejemplo, si antes tenemos esta cierta idea de justicia, acá la arbitrariedad como que toma otro nivel, por ejemplo, en el caso de él se queda con el niño de Yasmín, ¿no? Que se llama Matías. Sí. Pero no hay un móvil para que se lo quede, o sea, o es para reemplazar a Klaus o sea, hay como 28.000 mejores opciones que quedarse con el niño de Yasmín y mandarla, o sea, hacerla ya desaparecer, porque un poco le da dinero para que se vaya a la ciudad a buscar a su padre. También con Clara, ¿no? Cuando Clara empieza, él descubre que tiene citas con otro hombre. Sí. Él lo amenaza, pero sin ningún motivo. O sea, el chabón empieza como a mostrar cierta inestabilidad mental que ya uno empieza, que el efecto que me causó es eso. Es que todo se pone en duda, sobre todo se pone en duda su integridad como personaje, porque uno ya antes le creía, ahora es como que el chabón pira un poco, la teja se le va corriendo. Lo que pasa es que todos los personajes se van degradando. En la última narración, que es la tercera mentira, ya tenemos personajes consumidos, ¿no? Consumidos por las adicciones, por el alcohol, por el daño emocional que han sufrido en todos esos años. Nadie llega bien a esa última historia, ¿no? Sí, bueno. Yo quería retomar lo que decía Flor del contexto de la guerra, ¿no? Cómo aparecían estos ambientes muy hostiles.
porque creo que eso es lo que más tiene que ver con la propia vida de Agatha Christoph y un poco lo que decíamos al principio, que en vez de contar sus vivencias, con esa vida muy, muy trágica, porque hay muchos sucesos, ella estuvo también en un orfanato, ella tuvo también que cruzar la frontera, ella tuvo también que aprender un nuevo idioma que no era el suyo, tuvo también que escribir en otro, o sea, hay muchos que escribir en otro idioma, muchos datos que cuando uno conoce su vida los ve reflejados, pero con eso ella hizo literatura, Sí. ¿no? Hizo no ficción, no es que nos está contando la invasión en Hungría, o que nos está narrando la crudeza de la guerra, sino que inventa, y creo que es uno de mis libros favoritos de mi biblioteca, porque tiene como tantas capas de lectura y tantas posibles interpretaciones que no podemos decir, no, la interpretación verdadera, así de la verdad, lo que ella quiere contar, o sea, no es un libro con una sola posible interpretación. Cada uno lo interpreta como quiere, si Klaus existe, si no existe, porque aparte está este juego de palabras que Klaus y Lucas tienen las mismas letras, entonces son dos o son uno. Al final un poco te reconcilia con la idea de que son dos, pero después seguís dudando de que en realidad no, entonces no hay una única interpretación, o sí, si se quiere decir, bueno, yo lo interpreto así y nos quedamos con una posible mirada, pero con todas esas vivencias, ella escribe literatura, y me parece que ahí es donde a mí me dieron ganas de decir, bueno, quiero leer todo lo que haya escrito. Ha escrito muchas obras de teatro que, bueno, en francés no leo, así que no han llegado todavía mucho al español, y creo que de a poquito se van traduciendo también muchas de sus obras que todavía están inéditas, así que eso es una alegría lectora, como recuperar a una autora y poder ir leyendo todo lo que ha escrito. Sí. Pero bueno, después leí sus cuentos, también otra novela que se llama Ayer, y todo tiene como esta cuestión de los trasfondos, pero con eso ella arma historias, y eso me parece como lo más interesante. Bueno, y de hecho la literatura y la ficción en realidad también tiene una función importante para sus personajes en esta obra, ¿no? Bueno, para empezar, para la escritura, que nunca sabemos si es verdad o mentira lo que los chicos están escribiendo. Es mentira, Flor. Bueno. No, porque justamente tenía una cita de la tercera, cuando uno arranca la tercera parte hay una cita que dice: todo es mentira, sé perfectamente que en esta ciudad, en casa de la abuela, yo vivía solo, que ya entonces imaginaba que éramos dos, mi hermano y yo, para hacer soportable la insoportable soledad. Ya ahí te desestructuró las primeras 300 páginas. Claro. Todo lo que leíste hasta ese momento. Después hay un reencuentro. Entonces, ¿qué hacemos con ese reencuentro? Claro. Y se reconocen. Sí. Aunque no ante los demás. Entonces, ¡ah! Pero y te da una posible lectura. 60. Total. Y a los 60 años ya están, mayores. Y a mí me gusta, con respecto a esto de construir ficciones, me gustaba que también va teniendo distintas funciones para estos gemelos. En principio, cuando narran sus historias, yo pensaba, bueno, tal vez también están escribiendo ese cuaderno como cuando era una inocente lectora del primer tomo, ¿no? Decía, bueno, por ahí la escritura de este cuaderno tiene la intención de hacer como una vía de escape, ¿no? Porque en un momento justamente dicen, bueno, en realidad lo que escribimos en el cuaderno era una versión distinta de lo que vivíamos realmente. Entonces es como que, bueno, claro, puede ser que sea como una forma de, no sé, no diría embellecer, pero de construir una historia en la que ellos permanecieran juntos. Una versión de la realidad. Una versión, claro. Que se hubiera querido... Que fuera más amable, entre comillas, porque es bastante cruel la primera parte. Quería encontrar la cita donde en la página 64 ellos dicen, lo que escribimos es verdad. Por eso todo el tiempo juega, ¿no?, con esto de que después va a decir, no, en realidad era todo mentira lo que estábamos escribiendo, pero un poco hablábamos del cómo escribir. Entonces decimos, no nos gusta recibir regalos, ¿por qué? No nos gusta dar las gracias, o decimos las nueces, no se dice, no hay adjetivos que califiquen, ¿no es cierto? Entonces, en realidad no es generoso, sino nos dio nueces, ¿no? Cómo van reescribiéndose ellos mismos, porque lo que escriben tiene que ser 100% verdad. Y ahí juegan mucho con que escribimos solo la verdad, y después se corrigen a ellos mismos. Y eso va a ser lo que en la segunda novela sea como la prueba, esto es la verdad, y después dice, bueno, no, en realidad era mentira. Así que ahí todo el tiempo está jugando con los conceptos de la verdad y la mentira, que me parece que es un juego de literatura espectacular. Sí, está buenísimo. Sí, retomando un poco lo que decía Brenda hace un rato, a mí sí que me parece interesante porque muy pocos autores, además de que es raro encontrar un libro contado en la segunda del plural, también es muy poco
usual que alguien se anime a escribir en otro idioma y termine siendo como un escritor tan importante, que creo que le pasó a Kafka, ¿no? Que el famoso ejemplo de que el alemán no era su lengua materna y termina siendo literatura alemana. Y bueno, que hay todo un ensayo, ¿no? Las literaturas menores, de Deleuze y Guattari, qué sé yo, cosas de teoría literaria, pero sí que es como muy retador, porque acá tenemos, por ejemplo, a Borges traducida al inglés, pero escribió algunos poemas en inglés, no se eligió no su un cuento lengua. completo. Claro, entonces que ella lo haya hecho y que de pronto, no sé si haya literatura de ella en húngaro o algo así, es también como una renuncia a su propia niñez, ¿no? Porque es como abandonar definitivamente el lugar de donde uno viene y olvidarlo para ser reemplazado por, en este caso, el francés o su vivencia en Suiza o lo que sea. Sí, hay una Este es un dato muy bueno porque en su lengua natal, en su idioma natal, ella escribía cuadernos, que es lo que escriben los gemelos Klaus y Lucas. O sea, no ha escrito libros porque era una niña, pero sí en La Analfabeta ella cuenta en estos... Son ensayos muy... La Analfabeta se lo leen en 1 hora después de haber leído Klaus y Lucas, así que esa es la recomendación que sigue para esta lectura. Soy muy fan de Agota Christoph, pero cuando lees La Analfabeta, que son ensayos muy, muy breves, autobiográficos, que ella fue escribiendo a lo largo de su vida y que una editora cuando... ya era bastante grande, le dijo, los quiero hacer libro. Ella le dijo, no tienen importancia, o sea, estas cosas que escribí son como cosas menores. Bueno, lo editan en francés, y bueno, y hace un par de años una editorial española lo traduce al español, y así es como los libros van llegando, ¿no? De alguna manera, por esa editorial española después nos llega a la Argentina. Y ella ahí habla de que en el orfanato escribía poesías, escribía poemas, y escribía un cuaderno, ¿no? Tenía como esa escritura ya desde... De hecho, La Analfabeta arranca diciendo, estoy enferma de la lectura. O sea, leo todo lo que se me pone enfrente. O sea, mi enfermedad es leer, y de la lectura surge la escritura. Pero soy como una lectora voraz. Ahora mi pregunta es, ¿La Analfabeta son textos previos al francés en su vida? O sea, ¿cuenta lo que le pasaba en la niñez o son textos de cuando era niña? Son textos a lo largo de toda su vida. De hecho se llama La Analfabeta porque ella cuenta el desafío de aprender francés. Ella trabajaba en una fábrica, una fábrica de relojes, donde todo el mundo hablaban, no entendía nada de lo que hablaba la gente a su alrededor también, ni en el autobús, ni en la fábrica, ni en ningún lado. Cuando ella llega a un centro de exiliados con su esposo y su hija muy bebé, y bueno, y la analfabeta es esto, sentirse analfabeta, porque ella no podía hablar el francés. Entonces con el diccionario ella va aprendiendo. Después, bueno, cuenta que iba a una clase para aprender y no entendía nada y demás, entonces de ahí se autodenomina analfabeta. Entonces cuenta desde la niñez hasta ya la adultez, donde empieza a publicar, empieza a escribir en francés y empieza a publicar. Y ya al final de su vida publica, bueno, novelas, publica cuentos, publica obras de teatro. Ya es como que logra que la escritura sea un poco que era su deseo, digamos, dedicarse a escribir. Así que para responder las preguntas, son ensayos que abarcan toda su vida, digamos, desde la niñez hasta la adultez. Una reflexión, mira, eso está interesante. Sí, está muy interesante. Y yo un poco para ir cerrando mi intervención, yo diría que la tercera parte, que a principios abríamos con esto de que es la más desafiante, la más difícil, me parece que a mí me pareció particularmente difícil porque se va cambiando de personaje muy rápido, ¿no? Se pasa de la experiencia se vuelven a encontrar en algún plano de la verdad o de la mentira, no importa. Klaus y Lucas. Entonces me cuesta entender cuándo pasa de una mirada a la otra, porque viene Klaus en un tren, pero Lucas también se va, pero... Incluso a veces cambia el narrador sin avisar. Es como, es como si fuera un ejercicio de esquizofrenia antes que la narración de dos personajes independientes. Entonces ahí... Es que terminan siendo narradores no confiables, ¿no? Estas mentiras que ellos contaban o estas cuestiones que aparecen desde el inicio. Yo en la primera novela les creo todo porque es una novela muy realista, ¿no? No hay cosas fantasiosas. O sea, es una novela de dos chicos, como leímos al comienzo, que llegan a la casa de su abuela en un contexto de guerra. Yo les creo todo. Ahora, a partir ya del segundo y la tercera novela, es como que empiezan a ser narradores no confiables porque aparecen también los sueños narrados. Entonces vos lees toda una escena y se despertó. Entonces todo eso que habías leído tampoco era algo que estaba aconteciendo en realidad. Y creo que se mezcla entre sus propias convicciones, o sea, te están contando en realidad lo que está dentro de su cabeza. Entonces no podés, y creo que hay que quedarse así, con que bueno, es contradictorio y es contradictorio, y no intentar darle
un sentido racional, y eso está buenísimo, porque es como, bueno, ¿a qué le pasa a cada uno cuando lee Klaus y Lucas? Claro, y aún así, y en medio de ese delirio, se preocupa la autora por darle es una novela cerrada, ¿no? Me pareció que es un final cerrado, o sea, no da mucho más. Y eso es como curioso, porque ahí venía la literatura como para dejarnos así como rolando de un hilo, y no. Ella se encarga de darle, ¿no? De que sea circular y pum, terminamos. Y que haya un cierre, sí. Sí, totalmente. Sí, a mí me pasó lo mismo, ¿no? Creo que llega un momento que terminás de pelearte con el libro y de decir, pero ¿qué es lo cierto y qué no? Digamos, y decís, bueno, está bien. Tal vez no importa lo que es cierto y lo que no, ¿no? Tal vez hay que pensar como el panorama más completo y tomar lo que te va dejando, que tiene mucho tiene mucho impacto emocional, no sé ustedes, pero a mí por lo menos como que por ahí, porque la verdad que el nivel de violencia en el que conviven todos los personajes, más allá de las acciones individuales, sino como ese contexto es tan abrumador que igual todo eso se transmite, ¿no? Por más allá de que te quedes con una sensación, o sea, con una lectura o con otra, si existían los dos o no, bueno, me parece que igual hay que agarrarse de esas pequeñas cosas y dejarse un poco llevar por... Sí, además tiene como un efecto Harry Potteriano en el asunto en que cuando arrancamos con el primer tomo es como la picardía de la niñez, cuando llegamos al final es una cosa oscura, tenebrosa, melancólica, confusa, ¿no? Entonces tiene esa cuestión de que van creciendo y se va oscureciendo muchísimo la narración. Y es gradual, o sea, es gradual, ¿no? Este crecimiento y esta deterioro, yo diría deterioro, porque la verdad que los personajes van degradándose. Sí. Cosa que a mí me encanta. ¿Viste? Ahora gritémosle a Gota, Klaus, ¿existes? ¿No existes? Dímelo, por favor, desde el más allá. Que se corrompa. Sí, totalmente. Bueno, a mí me encantó la relectura. Lo había leído en el 2019, cuando me propusieron algunos temas. Dije, bueno, niñez, vamos con Klaus y Lucas. Y digo, ay, es un libro muy largo para releer, o sea, para tenerlo presente. Pero nada, a mí al menos me pasó eso, que lo leo muy rápido, pero porque a veces me genera como este misterio de por qué algunos autores logran, y autoras, que los leamos rapidísimo y con otros 200 páginas nos resultan tediosas, ¿no? Sí. ¿Qué es cómo escriben? ¿Cómo es esa escritura que te atrapa? Entonces, cuando hay un libro con ese efecto, no paro así de recomendarlo, que es un poco a lo que me dedico, a que recomendar libros que me han gustado mucho, porque también me interesa como... que me cuenten los efectos de lectura en otros lectores que tal vez todavía no lo leyeron, así que si hay alguien que no lo haya leído, desde ya la recomendación. Pero es uno de mis libros favoritos por eso, porque me lo puedo leer en una noche, y desde el 2019 ahora había algunas cosas que no me acordaba, así que la relectura me vino muy pero muy bien y me encantó. Y ya sabiendo lo que se viene, siempre está re bueno la relectura, porque ya sabes lo que se viene y podés como explorar un poco más esos mecanismos. Y ver otras cosas, ¿no? Sí, ver otras cosas. Y lo más lindo que tiene este podcast es justamente eso, ¿no? Poder conectar con otros apasionados de la lectura, que hay tantos. También, pero ¿no? Muchos, y ojalá hayan más y más, y cada vez explote esto, porque es lo interesante. Y yo creo que un poco vamos cerrando con los días finales. Es un libro muy recomendado, es realmente maravilloso, apela muchísimo a la emoción, al sentimiento, o es muy cruel, como todo libro, bueno, como se espera un libro en contexto de guerra, aunque la guerra está siempre presente, sobrevuela todo. No nos metemos al tema de la guerra, claro, ¿no? O sea, no se habla, ya como indirecto, ¿no? Como decía también Brenda, no se menciona el país donde están, ni de qué bando están, solamente se enfoca en la experiencia humana de atravesar la guerra sin importar todo lo político, ¿no? Todo ese armado en el que uno está muy preocupado por saber el personaje si es de acá o de allá. Si es nazi, si no es nazi. Y esa desdibujación, ¿no? Y esa como ahí que donde se esfuma como el croquis del mapa europeo y terminamos en la experiencia de unos niños atravesando un tremendo conflicto armado, para mí es muy valioso, ¿no? Que se tome de esa forma, porque habla más del humano que de los intereses internacionales y qué sé yo, así que muy recomendado. Sí, me encantó, me encantó. Yo lo tenía también en mi lista de libros por leer, así que me adelanté un casillero, me gustó, porque a veces con esto del podcast se demora un poco la lectura de lo que querés leer, claro, por la lectura de lo que tenemos que leer. Así que, bueno, también te agradezco, Brenda, por ese favor. Bueno, yo les agradezco mucho la invitación y la charla. La charla me parece muy buena, así que la disfruté muchísimo. Y bueno, y después vamos a estar ahí recomendando el podcast en Dime que lees, así que... Eso. Dinos cómo te encuentras,
¿Por cuáles canales? ¿Qué haces? Bueno, mejor dicho, si alguien quiere saber dónde estás, ¿a dónde tiene que irse? Estoy más que nada en Instagram desde hace ya varios años, esa es como mi red social principal, @dime que lees, y hace muy poquito empecé a incursionar en TikTok, así que también @dime que lees, que tenía ganas hace bastante de empezar a hacer videos por ahí, y el desafío es también crear cosas diferentes, porque si subís el mismo contenido es como que no tiene mucha gracia, así que este año mi objetivo es un poco empezar a hacer contenido también en otras redes, pero en Instagram me encuentran seguro. Perfecto. Y bueno, Flor, terminamos nuestro primer programa del año. A todos ustedes, muchísimas gracias por escucharnos. Nos encuentran en Instagram, en YouTube, como Contratapas Podcast. Y nos vemos en la próxima, niñas. Flor, y nos vemos. Chao, chao. Bueno, chao a todos. Muchas gracias.